Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un caso que conmocionó a la sociedad estadounidense, el de los hermanos Menéndez. Beverly Hills, 1989. Una familia aparentemente perfecta, un espeluznante doble homicidio, avaricia despiadada o un acto desesperado de autodefensa. Vamos a intentar desentrañar este misterio juntos. Un caso que sigue generando controversia incluso décadas después. Empecemos por el escenario de esta tragedia, la familia Menéndez. José, un exitoso ejecutivo del mundo del entretenimiento, su esposa Kitty y sus hijos Lyle y Eric. Una vida de lujo en Beverly Hills, ¿verdad? Casi la imagen perfecta del sueño americano. Sí, al menos en apariencia. Pero como bien sabemos, las apariencias a veces engañan. Y en este caso de una manera escalofriante. La noche del 20 de agosto de 1989, la opulencia de la mansión Menéndez se tiñe de sangre. José y Kitty son encontrados sin vida en su estudio, acribillados a balazos con escopetas. Lo que a primera vista parecía una ejecución mafiosa con disparos en las rodillas incluidos, pronto empieza a desvelar una trama mucho más compleja. Exacto. Esos detalles, la disposición de la escena del crimen, la cantidad de disparos. Había algo que no encajaba en la versión de un ajuste de cuentas. A pesar de la llamada frenética de Lyle al 911, las sospechas recaen rápidamente sobre los hermanos. Un detalle que llama la atención. Eric retira un casquillo de escopeta de la escena del crimen mientras la policía investigaba. ¿Un error impulsivo o un intento deliberado de eliminar pruebas? Un movimiento que sin duda alimentó las dudas de los investigadores. Y luego el comportamiento de los hermanos tras el crimen. Un auténtico desenfreno. Efectivamente. Rolex, coches, restaurantes de lujo, viajes, incluso una gira profesional de tenis. ¿Era compatible este derroche con el supuesto dolor por la pérdida de sus padres? ¿Cómo se explicaba este comportamiento? Para la fiscalía no había duda. La motivación era la codicia, la ambición por heredar la inmensa fortuna de José Menéndez. Pero la historia da un giro inesperado cuando Eric confiesa los asesinatos a su psiquiatra, el Dr. Ociel. Imaginen la situación. Un secreto a voces en la consulta, la carga de la culpa, el miedo. Una confesión que se convierte en una bomba de relojería. Laila, al enterarse, amenaza al Dr. Ociel, obligándolo a denunciar la confesión a la policía. Un acto desesperado que solo complicó aún más su situación. Se inicia entonces un proceso judicial que cautiva al país entero, un auténtico circo mediático. La defensa argumenta que los hermanos actuaron por miedo tras años de abusos, incluyendo abusos sexuales por parte de su padre. Un giro argumental que conmociona a la opinión pública. Víctimas convertidas en verdugos. La pregunta sobrevuela el tribunal. La defensa se enfrenta a un gran desafío: la falta de pruebas físicas que respalden las acusaciones de abuso y el historial de comportamiento no violento de los hermanos debilitan su argumento. ¿Miedo o avaricia? El jurado debe decidir el destino de los hermanos Menéndez. El peso de la justicia recae sobre el jurado, culpables o inocentes. La tensión se palpa en el ambiente y el veredicto. Los primeros juicios terminan en un punto muerto, el jurado no logra un veredicto unánime. Imaginen la presión mediática, la incertidumbre, un caso sin precedentes. Un giro inesperado. ¿Qué ocurrió entonces? En el segundo juicio se decide juzgar a los hermanos juntos con un solo jurado. Aquí se produce un hecho crucial. El juez excluye las pruebas de abuso, una decisión polémica que inclina la balanza hacia la acusación. Una decisión que sin duda marcó el curso del juicio y el veredicto final. ¿Cuál fue? Culpables Lyle y Eric Menéndez son declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que conmocionó al país. ¿Cómo han sido las vidas de los hermanos tras las rejas? ¿Cómo es posible reconstruir una vida tras la sombra de un crimen tan atroz? Sorprendentemente, ambos han encontrado el amor en prisión y se han casado, a pesar de que en California se prohíben las visitas conyugales para los condenados a cadena perpetua por asesinato. Casados. Es increíble. ¿Cómo es posible? Lyle se ha casado 2 veces, primero con una amiga por correspondencia, Anna Erickson, un matrimonio que duró poco, y luego en 2003 con Rebecca Sinid, una editora de revistas. 2 matrimonios tras las rejas, realmente sorprendente. ¿Y Eric? Eric contrajo matrimonio en 1999 con Tammy Sakoman. Ella ha sido una firme defensora de su inocencia. Incluso publicó un libro sobre su vida con él. Un atisbo de esperanza en medio de la tragedia, pero el caso no termina aquí, ¿verdad? Había nuevos desarrollos que han reabierto el debate. Efectivamente, Roy Rosselló, exmiembro de la banda Menudo, ha acusado a José Menéndez de haber abusado sexualmente de él cuando era adolescente. Además, ha salido a la luz una carta escrita por Eric a su primo, donde detalla los abusos que sufría por parte de su padre. 2 acusaciones que arrojan una nueva luz sobre el caso. ¿Podrían estas revelaciones cambiar el destino de los hermanos Menéndez? Sus abogados han presentado un recurso de habeas corpus para anular la condena y conseguir un nuevo juicio. Argumentan que estas nuevas pruebas demuestran que los hermanos actuaron en defensa propia como consecuencia de los abusos sufridos. ¿Podría reabrirse el caso? ¿Sería posible un nuevo juicio después de tantos años?
El habeas corpus es un recurso legal que permite a los presos desafiar su detención si creen que es ilegal. En este caso, se argumenta que la exclusión de las pruebas de abuso en el segundo juicio impidió que los hermanos tuvieran un juicio justo. Un nuevo capítulo se abre en esta historia llena de misterio y controversia. ¿Qué pasará con los hermanos Menéndez? ¿Tendrían la oportunidad de demostrar su inocencia? Un giro inesperado que nos lleva a cuestionarnos todo lo que creíamos saber sobre el caso. ¿Se hizo justicia? ¿Eran Lyle y Eric víctimas convertidas en verdugos o simplemente astutos manipuladores que se salieron con la suya? Preguntas complejas que nos invitan a reflexionar sobre los límites de la justicia, la complejidad de la psique humana y la influencia del poder y el dinero. ¿Hasta qué punto el miedo o la desesperación pueden empujar a alguien a cometer un acto tan atroz? Es cierto, la dinámica familiar, el peso del secreto, los posibles abusos. Factores que podrían haber creado una realidad distorsionada, un ambiente de terror, donde la única salida parecía ser la más extrema. El caso Menéndez es un recordatorio de que detrás de las fachadas más opulentas pueden esconderse los secretos más oscuros, y que la búsqueda de la verdad y la justicia a veces puede ser un camino laberíntico. Sin duda, nos deja con la inquietante sensación de que la realidad puede superar a la ficción. ¿Qué cree usted que ocurrió realmente en esa mansión de Beverly Hills? ¿Qué llevó a los hermanos Menéndez a cometer semejante acto? Es una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Le invito a usted, querido oyente, a que examine las pruebas, que considere los diferentes puntos de vista y que se forme su propia opinión. Quizás nunca sepamos con certeza qué motivó a los hermanos Menéndez, pero la reflexión sobre este caso nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la naturaleza humana, la fragilidad de las relaciones familiares y la importancia de buscar la verdad por difícil que sea. Una historia que nos deja con un nudo en la garganta, con la certeza de que a veces la realidad supera la ficción. Un caso lleno de sombras donde cada respuesta parece generar nuevas preguntas. ¿Y Esther qué piensa? ¿Culpables o inocentes? El misterio continúa.